Cuando el sucre fue reemplazado por el dólar, ¿se puso en riesgo su economía personal y familiar? No, porque la verdad no tuve dinero yo invertido en en los bancos que quebraron. ¿Le trajo a usted algún beneficio la implementación de la dolarización en el Ecuador? Sí, porque la economía se estabilizó. ¿Cómo le afectó la dolarización a su economía? Afectó por que se hizo el cambio muy elevado. Era demasiado 25.000 sucres por $1. ¿Cuál fue su reacción sobre el feriado bancario? Impacta a todo mundo un feriado. No se tiene la certeza de cuándo se va a disponer de su dinero. Para usted, ¿cuál fue la clase social más afectada durante el proceso de dolarización? Como siempre, los más pobres son los más afectados en toda medida económica. ¿Algún miembro de su familia se vio sumamente afectado por el feriado bancario? No, ningún familiar cercano fue afectado. En su opinión, ¿qué impacto tuvo para el país la dolarización? Positivo, esto trajo a una estabilización económica al país. En su opinión, ¿qué diferencia y similitud encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual del COVID-19? La diferencia sería que la del 99 fue por inoperancia de los gobernantes de ese entonces. En cambio, la actual es una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Como similitud diríamos que en ambos casos las personas de menos recursos son las más afectadas, por ejemplo, con las pérdidas del empleo. Muchas gracias. A continuación realizaremos la entrevista sobre la crisis del 99 y el impacto que tuvo la dolarización en Ecuador. Cuando el sucre fue reemplazado por el dólar, ¿se puso en riesgo su economía personal y familiar? Sí, porque el dólar llegó a tener un peso tremendo, devaluó todo el sucre. Imagínese que con un sueldo no alcanzaba para comprar ni un pantalón. Listo. Pregunta número 2. ¿Le trajo a usted algún beneficio la implementación de la dolarización en el Ecuador? Más, diríamos más o menos, pero cuando recién se dolarizó se podía adquirir vestimenta, alimentación, pero muy pronto elevaron la canasta básica, los productos se elevaron y el dólar se quedó ahí amortizado. Pregunta número 3. ¿Cómo le afectó la dolarización a su economía? Bastante diferente. Como le digo, el sueldo en dólares era poco, es poco prácticamente, y la canasta básica es elevada. Y el trabajo también que viene en diferente manera, en diferente forma. La afectación sigue igual para las familias de escasos recursos. Pregunta número 4. ¿Cuál fue su reacción sobre el feriado bancario? Una tremenda reacción no solo mía, sino del pueblo, que salimos a las calles a luchar, a quemar, por si es posible, las instituciones contra el todo personal, la autoridad, que también son incompetentes en realizar esta toma de decisiones. Tremendo, ¿no ve que ahí hubo muertos, pérdida del dinero total? Para usted, ¿cuál fue la clase social más afectada durante el proceso de dolarización? La clase social más afectada, como siempre, los más pobres, de extrema pobreza, los más pobres, que aún no teniendo dinero en el banco era imposible tener adquisición para la alimentación, más aún para la educación. En ese aspecto, o sea, diríamos, a la alta clase social no le afectó en nada porque embodegó, diríamos así. Ellos ya supieron con anticipación lo que iba a suceder, la dolarización, la pérdida del sucre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mandaron al exterior, embodegaron y en fin, infinidades de cosas. Pregunta número 6. ¿Algún miembro de su familia se vio sumamente afectado por el feriado bancario? ¿Por tal motivo tuvo que emigrar? Afectados todos la familia.
pero ninguno emigramos. Trabajamos aquí en el Ecuador, luchamos aquí en el Ecuador y hemos tratado de sobresalir. Pregunta número 7. ¿Usted realizó la práctica llamada Colchón Bank? Prácticamente no. Imagínense, para los de clase social, diríamos así, baja o pobre, imposible hacer el Control Bank, porque se sobrevivía con lo que se tenía. Pregunta número 8. ¿Cómo reaccionó cuando el gobierno anunció el cambio del sucre por el dólar? Prácticamente eso fue no con anticipación, o sea, fue repentina y no dio tiempo a nadie y una reacción mala porque vuelvo y les repito, hasta que se endurezca el dólar, todo eso, el dinero en sucres que ya no se podía recuperar en el dólar, una reacción, diríamos así, triste porque la moneda ecuatoriana desapareció. Pregunta número 9. ¿Cuál es la similitud que existe con la crisis del 99 y con la actual del coronavirus? Ya, aquí hay dos aspectos. La similitud, hablemos que la crisis del 99 es la parte económica. No hubo criterio sano, diríamos así. Se perdió el dinero, la parte económica. En cambio aquí, en el coronavirus, se perdió familias enteras, hablemos así. Claro que en el 99 también hubo muertos por la tensión del dinero, pero no como la pandemia. Y lógicamente que en la pandemia también se pierde dinero. Aquí hablemos de aspectos, por decir, los grandes terratenientes, hablemos así, los del banco. Ellos nunca ocuparon hospitales públicos, quizá ni privados, porque tenían en sus mansiones sus médicos propios, su medicina propia, su dinero propio. En cambio, el pueblo prácticamente no tenía nada. Listo, muchas gracias. Cuando el sucre fue reemplazado por el dólar, ¿se puso en riesgo su economía personal y familiar? Sí se puso en riesgo. ¿Le trajo a usted algún beneficio la implementación de la dolarización en el Ecuador? Con el paso del tiempo, pienso que el dólar lo que hizo es que la mayoría de las personas tengamos acceso a ciertas cosas, como bienes, muebles principalmente. ¿Cómo le afectó la dolarización a su economía? Afectó porque el cambio o transición que se hizo se lo realizó a 25,000 sucres por cada dólar, y eso hizo que los ingresos que se tenía, los ahorros que se tenían, disminuyeran y nos quite la posibilidad de adquirir bienes y servicios como lo hacíamos con el sucre. ¿Cuál fue su reacción sobre el feriado bancario? La incertidumbre principalmente, no saber qué iba a pasar en este feriado, pero no una desesperación porque no tenía yo dinero en los bancos y no me afectó consecuentemente. Para usted, ¿cuál fue la clase social más afectada durante el proceso de dolarización? Como siempre en todos los procesos económicos, la clase media y la baja son los más afectados. ¿Algún miembro de su familia se vio sumamente afectado por el feriado bancario por lo que tuvo que emigrar? Gracias a Dios ninguno, y nadie ha tenido que emigrar. ¿Usted realizó la práctica llamada Colchón Bank? Es una práctica que creo que todo el mundo lo hacemos, y aún mantengo mis ahorros seguros y tranquilos en casa, en aquel tiempo también. ¿Cómo reaccionó cuando el gobierno anunció el cambio de sucre por dólar? Una reacción sin saber qué hacer, sin saber qué va a pasar, y únicamente esperando que se dé el proceso para ir aprendiendo de este nuevo proceso, ir aprendiendo a contar y a conocer los dólares principalmente. Esa creo que fue la reacción de la mayoría de personas. Mi nombre es Ivette Roman y voy a entrevistar a mi mamá, Sandra Melo. Cuando el sucre fue reemplazado por el dólar, ¿se puso en riesgo su economía personal y familiar? Bueno, sí, porque nosotros en ese tiempo ganábamos en sucres. El sueldo era en sucres y todas las deudas cuando cambió el dólar se transformaron a dólares, lo cual fue totalmente perjudicial para nosotros.
¿Le trajo a usted algún beneficio la implementación de la dolarización en el Ecuador? Personalmente, ningún beneficio. ¿Cómo le afectó la dolarización a su economía? Como ya manifesté, la dolarización a mí personalmente me trajo un perjuicio porque en ese tiempo a mí me liquidaron del trabajo. Yo recibí 100 millones de sucres y cuando se dolarizó me entregaron $4,000. ¿Cuál fue su reacción sobre el feriado bancario? Bueno, fue una situación de pánico porque todos no sabíamos qué iba a suceder en ese tiempo. Para usted, ¿cuál fue la clase social más afectada durante el proceso de dolarización? Creo que la clase media y la clase baja. ¿Algún miembro de su familia se vio sumamente afectado por el feriado bancario por lo que tuvo que emigrar? No, ninguna de mi familia ni nadie. ¿Cómo reaccionó cuando el gobierno anunció el cambio de sucre por el dólar? Bueno, fue como dije hace un momento, de incertidumbre, de pánico, porque no sabíamos qué iba a suceder con todos nosotros y la economía familiar y en general. ¿Encuentra alguna similitud y diferencia entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Bueno, la similitud sería que en este momento, por la crisis de la pandemia, no hay trabajo, la gente está empezando a emigrar nuevamente y alguna diferencia, pues en el año 99 fue la crisis de los bancos porque cerraron los bancos. Entonces ahorita no creo que haya alguna, esa sería más bien dicho la diferencia, porque no es una crisis bancaria. Muchas gracias.